Centro de Educación Básica 24 de mayo, proyecto humanístico, semana número 13. El objetivo del aprendizaje continuamos con el mismo, que son realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios. Esta semana vamos a tener un objetivo adicional que es sobre la fiesta de lectura. ¿Y cuál es el objetivo? Es hacer que la lectura es uno de los mejores hábitos. Bueno, va a estar dirigido como siempre por su profesora, la ingeniera Maydoli Villamar Andrade. Con el proyecto Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos. Aprenderemos el tema los textos narrativos. Y un texto narrativo consiste en un relato por parte de un narrador de unos hechos ya sean reales o imaginarios que están protagonizados por unos personajes, un tiempo y un lugar concreto. Bienvenidos estudiantes, muy buenas tardes. Como les indicaba, entonces los textos narrativos son relatos en el que se cuentan historias reales o ficticias que ocurren en un lugar y en tiempos concretos. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Los tipos de textos narrativos son el cuento, la leyenda, el mito, la novela, la poesía, la crónica, noticias, reportaje y biografía. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve con pocos personajes y un desenlace rápido. La leyenda, en cambio, son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. El mito es la historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o de un suceso. La novela es real o ficticia y es un poco más extensa y compleja que un cuento. La poesía, en cambio, son la narración de hechos legendarios, reales o ficticios. La noticia es un género periodístico que narra brevemente un suceso actual. El reportaje, en cambio, es una investigación periodística extensa sobre una persona o hecho. Y la biografía, en cambio, es la narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes e importantes. Bueno, ahora que ya conocemos qué son los textos narrativos y cuáles son los tipos, vamos a continuar con un pequeño video. Existen diferentes tipos de textos. Su clasificación depende de las ideas que se quieren comunicar y de la intención de la persona que habla. Narrar es relatar lo que nos ocurre a nosotros o a otras personas. Los sucesos narrados pueden ser reales, como por ejemplo cuando le cuentas a alguien cómo te fue en la escuela, o imaginarios, cuando contamos o relatamos algo, producimos un texto narrativo. El texto narrativo tiene los siguientes elementos: narrador, que es quien cuenta la historia; personajes, son quienes actúan los acontecimientos, pueden ser personajes principales o secundarios; acciones, es el argumento de la historia; tiempo, es el momento o época en el que ocurren los acontecimientos; y ambiente, que es el lugar donde ocurre la historia. La narración necesita de una secuencia para poder tener sentido y expresar de forma correcta las ideas. Al orden en el que ocurren los hechos se les llama secuencia narrativa. Al narrar, tenemos en cuenta lo que sucede primero o introducción, el desarrollo y un final. Por medio de las narraciones podemos conocer nuestras costumbres y tradiciones que son transmitidas por generaciones. Ahora que ya hemos visto el video y tenemos más claro el concepto del texto narrativo, vamos a reforzar un poquito con este pequeño mapa conceptual donde nos indica cuáles son las clases de textos narrativos, como pudimos conocer, que es el cuento, el relato, la novela, la leyenda, los mitos, la saga, fábulas, el poema, biografías, etc. ¿Y cuáles son los textos no literarios? Porque se clasifican, pues no.
En este caso podrían ser los periodísticos, que se clasifican en noticias, en los reportajes y la crónica, y los personales, que son las cartas, los diarios, los mensajes, los correos electrónicos. No olvidarnos que un texto narrativo consiste en la ordenación de una serie de sucesos, que ya sean reales o imaginarios, que ustedes ya saben, en un tiempo determinado. Esto necesita un narrador, que puede ser o no ser también uno de los diversos personajes que intervienen en la acción. Bueno, ahora yo creo que ya estamos claros con el texto narrativo para poder trabajar las actividades del portafolio, que van a ser un tanto diferentes, porque van a enfocarse de acuerdo a lo que vimos el texto narrativo. Las actividades al portafolio del día de hoy es distinto, como les decía, porque vamos a trabajar directamente con el programa Yo Leo, que se ven en el mes de agosto, estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como estudiantes realizar? Y a mí como docente, tienen que realizar antologías de microrelatos. ¿Qué son microrelatos? Son relatos cortos, no más de 200, 300 palabras, donde ustedes van a tener que realizar de acuerdo a los temas que se les ha puesto allí en la actividad. No más de unas 200 o 300 palabras. Tienen temas a escoger, como el origen del COVID, origen de la escritura, biografías personalizadas de diferentes autores, mitos, una leyenda, historias, cuentos, poesías, rimas, no sé, amorfinos. Entonces ustedes van a hacer esta actividad distinta. ¿Cómo la van a hacer? Se van a grabar en un video, van a hacer un video de forma horizontal, van a poner su cámara, no siempre y cuando poniendo su saludo, su nombre, su curso y el tema que han escogido. Y van a comenzar a hacer un relato, ¿ya? Por el origen del cómic, de cómo se originó. Recuerden que estamos trabajando con textos narrativos y lo que ustedes van a hacer relatos cortos, ¿ya? Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber por interno. Gracias, estudiantes. No se olviden de subir la tarea al grupo que tenemos en lengua y literatura hasta el día domingo. Como les indicaba, cualquier duda me la hacen saber por interno. Excelente tarde.